Bien, vamos a empezar con lo que son las derivadas. Hasta ahora nosotros hemos hecho el proceso de derivación, que consiste en que nos dan una función cualquiera, f de x, ¿verdad? Con un argumento cualquiera, vamos a decir x al cuadrado, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es obtener la derivada. ¿Cuál es la derivada? La derivada es f' de x, que va a ser igual a 2x, ¿verdad? Entonces, de estos elementos que de aquí podemos destacar que esto, f de x, va a ser una función original, ¿verdad? Y f' de x va a ser nuestra función derivada. Y al proceso de pasar de una función original a la derivada, lo llamamos proceso de derivación, ¿verdad? Derivación. Pero nosotros ahora ya no vamos a seguir ese proceso. Nosotros vamos a seguir el proceso de antiderivación. ¿Qué es el proceso de antiderivación? Fácil, simplemente lo contrario. Entonces vamos a apartar esto un momentito. Ahora en vez de poner f de x, vamos a olvidar un poquito esto ya, vamos a decir que va a ser una f mayúscula de x, ¿verdad? Y esa va a ser nuestra función original. ¿Cuál es nuestra función original? X al cuadrado, ¿ya? Y esta aquí va a ser nuestra función original. Y ahora vamos a llamar a nuestra derivada f', en vez de f', f minúscula de x. Y eso va a ser nuestro 2x. Y ahí está nuestra derivada. Pero ahora, en vez de pasar desde la original hasta la derivada, vamos a hacer lo contrario. Y ese proceso de hacer lo contrario, es decir, de hacer lo contrario a la derivación, es lo que nosotros conocemos como antiderivación. ¿Ya? Vamos a verlo de otra forma, ¿ya? Comparándolo un poquito con lo de arriba, que se suponía que ya no teníamos que tenerlo muy en cuenta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros decimos que, bueno, que f mayúscula prima de x, ¿verdad? Es igual a f minúscula de x, ¿ya? Y, bueno, esa es simplemente una forma de ver la derivada, no es otra cosa que ver la fórmula de derivada. Pero ahora nosotros, en vez de ir desde la original hasta la derivada, vamos a hacer el proceso contrario. Entonces vamos a poner la f pequeñita acá, ¿verdad? Y eso va hacia la f grande. Igual es una derivada, ¿ya? Pero ahora nosotros lo que queremos hacer es llegar hasta la f mayúscula sin derivar. Lo que tenemos aquí básicamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que nosotros hacíamos el proceso de derivación? Porque lo que tenemos que hacer es lo contrario, pero para poder antiderivar tenemos que saber derivar. ¿Cuál era el proceso de derivación? Bueno, pues nosotros aquí tenemos una función polinómica. Y la función polinómica nos dice que un x elevado a la n es una función original. Y su derivada, bueno, su derivada va a ser n por x elevado a la n menos 1. ¿Ya? Así es como nosotros derivábamos. Entonces teníamos esto y pasábamos a esto, ¿ya? En nuestra función derivada, nosotros lo que tenemos es 2 por x elevado a la 2 menos 1. ¿Por qué a la 2 menos 1? Bueno, para empezar, 2 menos 1 es 1. Y aquí en este caso nosotros tenemos que, bueno, que la función derivada es simplemente 2 por x, ¿verdad? Pero sabemos que implícitamente ahí hay un 1, solamente que no lo ponemos, ¿ya? ¿Pero por qué ponemos el 2 ahí? Bueno, porque aquí estamos viendo que el exponente de la función original tiene exponente 2, tiene que bajar como constante, y ahí está multiplicando, ¿ya? Entonces ahí tenemos un 2, pero en el exponente también tenemos el 2, solamente que por regla de la derivación nosotros tenemos que restarle 1. Pero, pues como acabo de explicar, realmente no alteramos en nada la expresión. Pero ahora tenemos que hacer nosotros lo contrario, ¿ya? Ahora tenemos que ver cómo obtenemos la original a partir de esta expresión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si la antiderivada es lo contrario de la derivada, entonces lo que estamos haciendo en este proceso, que podría ser, por ejemplo, multiplicar aquí, ¿ya? Ahora tenemos que hacer lo contrario también, que es dividir.
Entonces nosotros tenemos 2x elevado a la 2 menos 1. Tenemos que hacer lo contrario en todo. ¿Qué va a ser lo contrario? En vez de multiplicar vamos a dividir. ¿Dividir para cuánto? Para 2. ¿Qué vamos a hacer en el exponente? En el exponente vamos a sumar 1. ¿Por qué sumamos 1 y no sumamos 2? Porque aquí en el exponente, en la regla de derivación, lo que estamos haciendo es quitarle en una unidad el exponente, ¿ya? Estamos disminuyendo en una unidad el exponente. Entonces, para evitar esa resta de 1, lo que tenemos que hacer es lo contrario, simplemente sumar 1, ¿ya? Para cualquier caso. Sin embargo, para este caso en particular, lo que estamos haciendo es multiplicar por 2, porque el exponente es 2, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que dividir exclusivamente para 2, que 2 es nuestro n, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, 3, entonces tendríamos que dividir para 3. Pero ¿cuánto sumaríamos en el exponente? En el exponente seguiríamos sumando 1, porque a todos los exponentes le vamos a quitar solamente 1, ¿ya? ¿Esto cómo queda? Pues queda así. Este 2 con este 2 se nos va, menos 1 más 1 que nos queda 0. Entonces nos va a quedar como x elevado al cuadrado, que es precisamente lo que nosotros tenemos en nuestra función original. Entonces realmente sí hemos llegado a la función original usando el proceso de antiderivación. Pero ahora surge una pregunta. Si yo a esta función que está derivada, o a esta expresión derivada, le sumo 0, ¿realmente yo estoy alterando esa expresión? Si yo le sumo 0 a algo, ¿le estoy alterando? Realmente no. 0 es el neutro aditivo. Quiere decir que yo puedo tener cualquier cosa y le sumo 0 y realmente esa cosa no se altera en absoluto, ¿ya? Pero nosotros aquí hemos visto el ejemplo de una función derivada, en este caso, y estamos pasando a la antiderivada, ¿verdad? De una función polinómica. Pero así como funciones polinómicas, existen otro tipo de funciones, por ejemplo, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, y en particular una, que sería la función constante. Nosotros sabemos que cuando derivamos una función constante, esa derivada nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo un 0 que está implícito dentro de la expresión, pero sin embargo sí está, si yo antiderivo, entonces va a darme una constante, porque la derivada de una constante es 0, y aquí estoy haciendo lo contrario. Entonces, en vez de llegar desde una constante hasta el 0, tengo que llegar desde el 0 hasta una constante. Entonces, la pregunta es, ¿altera en algo la expresión derivada? No, pero sí a su función original. ¿Por qué? Porque al antiderivar 0, nos va a sumar una constante. Pero ¿cuál es el valor de esa constante? Bueno, realmente no lo sabemos, porque constantes, o sea, hay infinitas. Si nosotros derivamos 1, nos va a dar 0. Si derivamos 2, nos va a dar 0. Si derivamos pi, nos va a dar 0. Si derivamos 1.000.000, nos va a dar 0, ¿ya? Entonces, lo único que podemos saber de esa constante es que va a ser una constante que pertenece a los números reales. Y bueno, básicamente esa sería la introducción a las antiderivadas. Cualquier antiderivada siempre va a estar sumada a 0, porque el 0 no la altera la expresión, pero a la hora de antiderivar siempre va a llevar la suma de una constante. Y podríamos decir también que la antiderivada es una especie de equivalente a la integral indefinida.